Imagina por un momento que entras a una tumba sellada durante más de 3000 años. El aire que respiras es el mismo que un faraón dejó atrapado siglos atrás. Las paredes están cubiertas de jeroglíficos que parecen observarte, y en lo profundo un sarcófago te espera como si nunca debiera ser abierto. De pronto, recuerdas una advertencia escrita en la entrada. La muerte tocará con sus alas a aquel que perturbe el sueño del faraón. ¿Te atreverías a seguir adelante? Hoy vamos a sumergirnos en las maldiciones egipcias, historias que han sobrevivido durante milenios y que aún hoy logran aterrar incluso a los arqueólogos más racionales. Porque aunque la ciencia intenta dar explicaciones, hay sucesos tan extraños que parecen salidos de un guión de terror. Antes de hablar de los casos más aterradores, necesitamos entender algo. En el antiguo Egipto, la muerte no era un final, sino un paso a la eternidad. Los faraones invertían fortunas y décadas enteras en preparar su tumba, no como un simple ataúd, sino como un palacio eterno. Pero, ¿cómo proteger esa eternidad de los saqueadores? Con trampas, guardianes y, por supuesto, con maldiciones grabadas en piedra. No todas eran reales. Ojo, muchos textos eran advertencias simbólicas, una manera de disuadir a los profanadores. Sin embargo, con el paso de los siglos, cada vez que un arqueólogo encontraba un mensaje de este tipo y algo extraño ocurría, la línea entre mito y realidad se volvía borrosa. Aquí es imposible no empezar con el caso más famoso, la tumba del faraón niño, Tutankamón, descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. En la entrada de la tumba se decía que había una inscripción terrible: la muerte golpeará con su veloz alas a quien ose perturbar el descanso del faraón. Cuando Carter y su equipo abrieron la tumba, ocurrió algo escalofriante. Lord Carnarvon, el millonario que financió la expedición, murió de una misteriosa infección en el rostro, justo unos meses después. Los periódicos de la época explotaron con titulares de la maldición del faraón. Y no fue solo él, varios miembros del equipo fallecieron en circunstancias extrañas en los años posteriores, desde mordeduras de mosquitos infectados hasta accidentes inexplicables. La ciencia dirá que fueron coincidencias, bacterias antiguas o simples casualidades. Pero dime algo, ¿coincidencias o advertencias cumplidas? Tenemos casos menos conocidos, pero igual de aterradores. El sacerdote que no debía despertar. En 1855, un coleccionista europeo compró un sarcófago de un sacerdote egipcio. Todo parecía normal, hasta que la caja fue enviada en barco a Inglaterra. Durante el viaje, una tormenta inesperada hundió la nave. Y se dice que el único objeto recuperado intacto fue el sarcófago maldito. Los tripulantes que habían estado cerca de él antes del naufragio enfermaron o desaparecieron poco después. La momia de la maldición viajera. Otra historia habla de una momia adquirida por el Museo Británico. Cada vez que alguien intentaba moverla, ocurría una desgracia. Empleados accidentados, incendios espontáneos e incluso visitantes que juraban escuchar susurros en la sala donde estaba expuesta. La prensa londinense llegó a llamarla la momia desafortunada, y muchos aseguraban que su mirada de vidrio era suficiente para provocar pesadillas eternas. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque claro, no todo puede ser magia y fantasmas. Los científicos han buscado explicaciones. Algunos aludían a bacterias milenarias. Algunas tumbas contenían hongos y microorganismos tóxicos que, al ser liberados después de siglos, podían causar infecciones letales. Otros decían que era el poder de la sugestión. Si entras a un lugar oscuro lleno de advertencias de muerte, es lógico que tu mente empiece a jugarte malas pasadas. El miedo puede enfermarte y hasta matarte. Otros creen que solo era coincidencias amplificadas. De cada decena de arqueólogos,
Si uno moría en circunstancias raras, la historia se propagaba como fuego, alimentando la leyenda. Pero aún con todas estas explicaciones, hay cosas que no cuadran. Arqueólogos que murieron el mismo día que tocaron un sarcófago, animales domésticos que cayeron muertos cuando se abrió una tumba, e incluso luces extrañas vistas en el desierto en los momentos de las excavaciones. El miedo a las maldiciones egipcias no solo quedó en los arqueólogos, se extendió al mundo entero. En los años 30, Hollywood lanzó las primeras películas de momias vengativas, inspiradas directamente en estos relatos. Y no es coincidencia, el hallazgo de Tutankamón fue cubierto como si fuera un espectáculo mundial, y el público devoraba las historias de faraones que regresaban de la tumba para vengarse. Hasta hoy, la idea de una momia maldita sigue siendo uno de los tropos más potentes del cine de terror, porque juega con un miedo primitivo, el castigo por profanar lo sagrado. Pensarías que estas historias quedaron en el pasado, ¿verdad? Pues no. Incluso en excavaciones modernas se han reportado sucesos extraños. En 1996, un grupo de investigadores en Saqqara enfermó gravemente tras entrar a una tumba recién descubierta. Algunos culparon a bacterias, pero varios de ellos aseguraban haber escuchado cantos en una lengua desconocida antes de desmayarse. En 2020, durante el traslado de 22 momias reales en Egipto, la prensa local comenzó a hablar de la maldición de los faraones, porque justo ese mismo mes ocurrieron accidentes graves en El Cairo, incendios, colapsos de edificios y hasta un accidente de tren. ¿Coincidencias? Sí, pero suficientes para revivir el miedo. Entonces, ¿qué pensar? ¿Son simples casualidades, bacterias y supersticiones? ¿O realmente existen maldiciones que protegen a los faraones? Lo cierto es que, más allá de la explicación que elijas, hay algo incuestionable. Los egipcios creían firmemente en el poder de estas maldiciones y ese poder ha sobrevivido hasta nuestros días. Cada vez que alguien entra a una tumba antigua, lo hace con una mezcla de fascinación y miedo, porque en el fondo todos sabemos que hay puertas que quizá nunca debieron abrirse. Y ahora quiero que seas tú quien decida, ¿las maldiciones egipcias son pura coincidencia o pruebas de que hay fuerzas más allá de lo que entendemos? Si quieres que exploremos más misterios ocultos de las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios. ¿Qué otra cultura quieres que investiguemos en el próximo video?